Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están como cada mañana en su espacio Desayunando con Jesús, por aquí por su canal en YouTube. Esta mañana yo quiero conversar con ustedes algo que es preocupante y también genera mucha pena, o sea, genera mucho dolor cuando sucede, cuando pasa. Y es cuando alguien que está en ministerio, alguien que está en la iglesia, alguien que está sirviendo al Señor, sufre una caída. Y yo quisiera esta mañana conversar con ustedes sobre el problema de la caída. ¿Qué la genera? ¿Por qué viene la caída? Y cómo nosotros podemos prevenir una caída en nuestro ministerio. Un ministerio, tú duras años para hacerlo crecer. Y en segundos, minutos, puedes destruir lo que te costó años construir. Es importante que nosotros entendamos que la caída no viene de la noche a la mañana, es paulatina, se va dando en el tiempo. Mayormente las caídas comienzan con el descuido espiritual. El hombre de Dios comienza a dejar de orar, comienza a carnalizarse, a hacerse carnal, a abandonar aquellas cosas que antes eran importantes, pero también comienza a coquetear con el pecado. Muchas veces el éxito del ministerio trae como consecuencia que se enorgullezca de aquello que le ha sido dado. Trae como consecuencia que sienta que él lo puede hacer sin la ayuda del Señor, porque se autoindependiza de Dios, deja de ser dependiente de Dios. Entonces, el descuido espiritual, la falta de oración, la falta de búsqueda, traerá como resultado que esta persona también vaya cada día más cayendo en el orgullo, en la prepotencia, en la arrogancia. Y esto hará que no tome consejos, que piense que él puede manejar el pecado, cuando el pecado nadie lo puede manejar. Del pecado hay que correr. Comienza a confiarse de que él puede. Eso es en las primeras etapas de la caída. Se molesta cuando alguien lo confronta por lo malo que está haciendo. Y comienza a aislarse de aquellas cosas que antes le acercaban al Señor. El descuido espiritual es muy peligroso. Y te voy a explicar por qué muchas veces no se le presta atención en su etapa temprana. Porque en su etapa temprana es difícil de ver. Las moscas muertas dan mal olor, hacen heder el perfume del perfumista. Entonces, aquello que comienza como algo sencillo, como algo manejable, a veces ni siquiera como un pecado, quizás como una imprudencia, va creciendo. Y tu corazón se va insensibilizando a lo de Dios hasta que caes en el pecado. Luego el pecado se convierte en una conducta. Ya pecar no te molesta.
Yo he conocido personas que mentir para ellos es normal. Lo hacen de manera tan frecuente que ya se ha convertido en un tipo de vida para ellos. Hablan mentira todo el tiempo. Y cuando tú lo descubres, te vas dando cuenta de que ellos no sienten ningún tipo de arrepentimiento por las mentiras y las cosas que están haciendo. Lo mismo sucede cuando las personas van incurriendo en el pecado. Entonces, tarde o temprano, el pecado se va a descubrir y va a venir tu ruina. Obviamente, la ruina de un ministerio no comienza cuando te descubren el pecado. Y ese es el error que tiene mucha gente. Tu ruina comienza cuando tú te descuidas e incurres en el pecado, aunque nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque a partir de allí tú comienzas a alejarte de Dios. Pero déjame leerte algo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Siempre la caída tiene que ver con orgullo. ¿Por qué te descuidas espiritualmente? Porque algo dentro de ti te dice que tú puedes vivir sin orar, que tú puedes mantenerte sin buscar a Dios, que hay cosas que no son necesarias, que tú puedes hacerlo tú. Y ahí comienza tu problema, porque el verdadero ministro que vive bajo la poderosa mano de Dios sabe que no depende de sí mismo, sino que depende del Señor. Y que todo lo que hace de palabra o de hecho, tiene que hacerlo para servir y honrar y darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí comienza la confianza de la que te hablaba hace un momento. ¿Qué tú haces entrando en confianza con personas que al final lo que van a traer es tu caída? ¿Por qué? Porque muchas veces se le dice a ese ministro, mira, esa amistad que tú tienes con esta muchacha, esa confianza que tú tienes con ese muchacho, eso no va a terminar en nada bueno. Ya vienen ustedes, los religiosos, a decir cosas. Es que uno no puede tener amigos, esas son las defensas. Es que uno no puede tener amigos, todo lo ven mal, siempre están acusando a uno, pero ya tú sabes que lo estás defendiendo porque estás amarrado en ese pecado y no quieres salir de él. Es como la muchacha o el muchacho que arma una relación con alguien que es un yugo desigual. Y cuando tú le dices, fulana, fulano, yo voy a dejar eso, pero yo quiero continuar mi amistad con él. Yo quiero seguir hablando con él. Lo que acontece es que ya estás encadenado por el pecado. Ya Satanás te está ministrando y tú no quieres ser libre. Porque cuando tú tienes temor de Dios, todo lo que te impida a ti acercarte a Dios, tú lo rompes, tú te aíslas, tú te separas de cualquier cosa que tú sabes que te quiera dejar de Dios. Cuando Dios tiene el primer lugar. Pero cuando Dios no tiene el primer lugar en tu vida, escucha esto con mucha atención. Cuando Dios no tiene el primer lugar en tu vida, entonces tú dejas a Dios por cualquier cosa, porque ya Dios no te importa, no te interesa. ¿Qué eso va a traer como consecuencia? Tu ruina. Cuando entonces te caes y te ves en la ruina, lo que hacen mucho es comenzar a culpar a los demás, porque la iglesia, porque los evangélicos, cuando tú fuiste que desde el principio no te cuidaste, no cuidaste lo que Dios te había dado. Y como me dice alguien por aquí, le abriste la puerta al enemigo.
Le abriste la puerta al diablo para que él entrara y te destruya. Porque donde Satanás entra, lo que va a hacer es destruirte. Entonces piensa, ese ministerio hermoso que tú tienes, ese llamado hermoso que tú tienes, ¿por qué lo vas a destruir? ¿Por qué vas a entregar tu primogenitura por un plato de lentejas? No vale la pena, no vale el esfuerzo. Te diré algo, el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Solo piensa cuántas personas que me están mirando pudieran estar en posiciones ministeriales altas, pero por el pecado oculto que están viviendo, ellos mismos se han puesto un techo y ya no crecen, ya no avanzan y han caído en un deterioro espiritual. Entonces es importante que hoy tú te levantes en el Señor y te conviertas para que Dios te restaure. No sigas dañando lo precioso que Dios te dio. Saca lo precioso de lo vil. Entonces te vas a convertir en la boca de Dios. No te descuide y no coquetees con el pecado. Cuando tú sabes que algo te puede dañar, apártalo de ti, córtalo en el nombre de Jesús. Este ha sido el desayunando del día de hoy. Un consejo para creyentes, un consejo para hombres y mujeres de Dios que se quieren cuidar y mantener el depósito que por el Espíritu Santo te fue dado. Dios te bendiga y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.